El Banco Central no se llevó, no voy a decir que se llevó de nosotros, que habíamos dicho aquí que era necesario que rindieran un informe de qué ha pasado con el dinero de la facilidad de liquidez rápida y del encaje legal, porque la gente está diciendo que no le están prestando o que le están ofreciendo préstamos más caros, sino al 9%. Pero no fue porque nosotros lo dijimos, fue porque luego el partido Fuerza del Pueblo, tú sabes, la oposición política. Es que escuchan la Z. Hizo un reclamo de esa dirección. Entonces, me imagino que el Banco Central, atendiendo a esa inquietud de los partidos de oposición, pues entonces respondió. No porque nosotros lo dijimos aquí, porque nosotros humildemente no tenemos tanta influencia. Pero bueno. Permíteme dudar. El asunto es que, mira, voy a hablar brevemente. El Banco Central había anunciado la colocación de 60 mil millones de pesos de encaje, de facilidad de liquidez rápida. Esos 60 mil millones de pesos a principios de junio se disolvieron en 2 semanas. La gente se inquietó y luego el Banco Central informó que de esos 60 mil millones de pesos se habían tomado 30 mil millones de pesos en los bancos para iniciar un proceso de amortiguamiento del proceso de desmonte de la tasa de interés. O sea que supuestamente no se prestaron, sino que eso es para que los bancos vayan viendo a la medida que se vencen los préstamos, una cosa rara. No se entendió mucho, por eso fue lo que informó el banco, que le informaron los bancos. Y los otros 30 mil millones de esos 60 mil se prestaron a los sectores productivos, al comercio y eso. Bien. Luego el Banco Central dijo que estaba poniendo a disposición del público 25 mil millones de pesos más a través de los bancos y los 34 mil millones del encaje legal que también venía junto con los 60 mil millones que te estoy mencionando inicialmente. De los 60 mil millones, bueno, se fueron, ¿verdad? Se gastaron 30 mil millones. Y misteriosamente. 30 mil millones en préstamos a los sectores productivos y los otros 30 mil millones que quedaron en los bancos para amortiguar las tasas de interés. No sé. Bueno, entonces, cuando se anuncian los otros 25 mil millones más los 34 mil millones, serían entonces 59 mil millones, ¿verdad? De esos, entonces, era que estábamos preguntando, bueno, pero le van a desembolsar en partidas semanales. Entonces, ahora el Banco Central, ayer, emite un comunicado en la tarde donde dice que al 18 de julio esos recursos se han distribuido de la siguiente manera. Entonces, dice el Banco Central que de los 30 mil millones, ya el Banco Central había informado que se habían prestado 30 mil millones. 30 mil que se quedaron amortiguando, más 30 mil millones que se prestaron. Bueno, ahora de los 59 mil millones, que son 25 mil más el encaje legal, entonces el Banco Central dice el Banco Central, analizado por cada medida de liquidez, los fondos colocados mediante la facilidad de liquidez rápida ascendieron a 30 mil 18 millones. Esos 30 mil 18 millones que está mencionando el Banco Central son los 30 mil millones que se prestaron junto con los 30 mil millones que no se habían prestado pero que se quedaron amortiguando. O sea, esos son parte de los 60 mil. 30 mil 18 millones. Estos se distribuyeron un 88% para el sector productivo y un 10% para las MIPYME y un 2% para los hogares. Muy bien. Entonces dice, vale recordar que esta facilidad inició con el monto asignado a los sectores productivos, 30 mil millones. O sea, está mencionando esos mismos 30 mil 18 millones. El cual fue colocado en su totalidad y posteriormente, tú ves, ahí dice, y posteriormente fue ampliado por la Junta Monetaria en 25 mil millones, que son los 25 mil millones que te estoy mencionando. En 25 millones para ser otorgado en la medida en que las entidades agotaron los recursos disponibles. Entonces, quiere decir que esos 25 mil millones no se han agotado todavía. Porque el Banco Central está diciendo 30 mil 18 millones, que son 30 mil 18 millones de los 60 mil. Entonces, 60 mil, bueno, son los que se gastaron en 2 semanas. Ahora, los 25 mil millones, fíjate que aquí dice la nota. Vale recordar que esta facilidad inició con el monto asignado al sector productivo de 30 mil millones, el cual fue colocado en su totalidad y posteriormente fue ampliado por la Junta Monetaria en 25 mil millones para ser otorgados junto con lo del encaje legal. Entonces dice, en el caso de los recursos del encaje legal, el monto desembolsado hasta el 18 de julio es de 28.723 millones. De los 34 mil,
28.776 se han colocado ya. Quiere decir que quedan de esos 34.000, quedan 5.000, casi 6.000. Vamos a decir 5.200 millones. 5.200 quedan del encaje legal, más los 25.000 adicionales que no se han desembolsado todavía, porque repito, nada más se desembolsaron, se gastaron los 30.000 millones, que son los que el Banco Central, o sea, el Banco Central está dando detalles de los 30.000, repitiendo el detalle que había dicho ya anteriormente, que de los 60.000 se destinaron 30.000 millones para sectores productivos, para la MIPYME y para los hogares. Entonces siguen quedando en el aire 30.000 millones. Entonces quedan 25.000 por un lado y 5.200 del encaje legal por otro lado. Entonces quedan disponibles 30.000 millones de pesos, 30.200 millones, vamos a decir. Quedan disponibles de facilidades de liquidez rápida más lo que queda todavía del encaje legal. Por eso el Banco Central dice aquí en la nota: estas medidas aprobadas por la Junta Monetaria en junio del 23 para ser canalizadas en la entidad de intermediación financiera de los sectores productivos, hogares y MIPYME ascienden a 89.000 millones. 89.000 millones porque son 30.000 de los 60.000 más 25.000 más 34.000. Entonces son 89.000 millones. Los otros 30.000 no lo mencionan porque te dije que se quedaron amortiguando la tasa. Así que, entonces, de esos 89.000 millones se han desembolsado en total 58.741. Por lo tanto, quedan, lo que estamos mencionando, alrededor de 30.000 millones. Entonces tú tienes 89.000 menos 55.000, 89.000, 29.000 y pico. 29.000 y pico. Entonces estamos haciendo aquí 32.000, bueno, pero son 29.000 y pico quedan. 58.741 se han desembolsado de 89.000. Entonces quedan 29.000, casi 30.000 millones. Ese dinero que quedaron, casi 30.000 millones, es lo que la gente está diciendo que se lo están ofreciendo en préstamo, pero que lo están ofreciendo a 20% y a 21%. ¿Será? No a 9%, que es 9%, que debería ser 9%. Ahora, hay algo que el banco está aclarando aquí también, que no nos había dicho y que ahora es que lo está diciendo, antes de irnos a la pausa. No lo había dicho, ahora es que lo está diciendo. Dice el Banco Central que los préstamos, dice el Banco Central, los préstamos son a un 9% de tasa de interés, construcción, ¿sí? Entonces luego dice, el Banco Central ha cumplido las formalidades exigidas por la Junta Monetaria para canalizar nuevos financiamientos a sectores productivos y hogares a tasa de interés de un 9% anual, dice, ¿verdad? Pero a las micro, pequeñas y medianas empresas, a las MIPYMES, se les presta ese dinero a tasas competitivas de acuerdo con los costos inherentes de este segmento de mercado. Cito, a tasas competitivas de acuerdo con los costos inherentes de este segmento de mercado. Es decir, no a 9%, sino más alta, porque las MIPYMES tienen mayor riesgo. Más alta y entonces de acuerdo con la política del banco que lo preste. Sí, de acuerdo con un espacio muy amplio de rejuego. Pero eso tiene que ver con el mercado. Lo que quiero decir es que entonces, a las MIPYMES no le están prestando el 9. Entonces, pero de todas maneras, entonces eso a las MIPYMES le están prestando la tasa de mercado. Pero entonces eso le deja menos margen de acción al ciudadano común, a la ciudadana común que vaya al banco a buscar un préstamo a 9%. Es decir, para los bancos, presumo yo, es más rentable prestarle a una tasa más alta a empresas, MIPYMES o no, pero tiene mejor posición del dinero. Sí, les resulta más rentable. Ahora, el asunto es que si el dinero era para prestarlo al 9, deberían prestarlo al 9. Bueno, Esteban, pero es que una cosa es lo que es el sueño y lo ideal y otra cosa es la realidad. Fíjate que al principio se prestaron los 30.000, eso fue de un momento a otro, ¿y a quién se lo prestaron? Es decir, si en un primer momento sucedió esto, no hay garantía para que en esta segunda parte se le presten el 9% a la gente que necesita o demanda ese préstamo. Yo creo que los bancos siempre van a buscar dónde colocar su dinero, donde haya un mayor margen de ganancia para ellos. No, pero mira, y lo que quedan, sí, lo que era con nosotros habíamos dicho al principio, 30.259. ¿Por qué? Porque se han prestado 58.741. Entonces, y eran 89.000 millones. De los 89.000 millones, 89.000 menos 58.741 es igual a
30.259. Entonces, de todas maneras, Esteban, esos 30.000 millones de pesos creo que van a llegar a las arcas, a los fondos de MIPYMES y pequeñas empresas que no dan todo, préstamos individuales. No todo, no. Pero es que lo que le presten, la parte que le presten. Está bien, la parte que le presten, pero lo que te, a los sectores, lo que te quiero decir es lo siguiente, la mayor es parte que de eso, a la gente no le está llegando, por eso llaman aquí y se quejan porque sí, no le está es llegando. cierto, Entonces, si hay 30 mil de lo que se ha prestado, ahí, mira, de lo que se ha prestado, lo más probable es que se lo sigan prestando a grandes empresas, a grandes clientes, sí, y no a la persona. Por ejemplo, de los 30.000 millones, individual. de los 30.000 millones se le ha prestado, de los 30.000 millones se le prestó un 10% a las MIPYMES, un 88% a las grandes empresas y solo un 2% a hogares. Ajá, dime. Sí. Bueno. Y de lo que se ha desembolsado en el caje legal, se le prestó un 54% a las grandes empresas, un 23% a las MIPYMES. Te quiero hacer una pregunta, y un 23% a los hogares. Tenemos que ir a una pausa. Si tú la respondes cuando vengamos, pero entonces, si ese dinero, si el Estado, si el Banco Central lo dio, ¿verdad? Lo puso en el mercado para dinamizar la economía, pues entonces es congruente que se le preste a grandes empresas y empresarios, porque dirán ellos son quienes mueven la economía. Tú me respondes luego de la pausa. Francis